Tercera llamada. Tercera llamada. Comenzamos. Cuicali. Hermosa palabra náhuatl. ¿Qué significa? Música, canto y poesía. Precisamente nuestro significado. La razón de este programa. Transmitirles a ustedes la música, el canto y la poesía de nuestras raíces. Nos acompaña Luis Fernando Romero Lerma. Él coordina, hace la logística de este bello programa. La participación de nuestras estrellas, Paola Angélica Sosa, historia. Qué bella participación, muchas gracias Paola. También la participación de Ismael, bien conocido por ustedes. Ismael nos va a deleitar con el chantolo. Ismael Bustamante. Adelante, comenzamos. Muy buen día a todos. El material que se presenta corresponde a un trabajo de investigación al norte del estado de Veracruz sobre el chantolo, Día de Muertos, y que nos lleva de una forma didáctica a conocer la historia, fechas y datos sobre los altares. Escuchar, por supuesto, su música y sones. Si deseamos aprender a bailar algún son, alguna dancita, se explican los pasos y personajes que participan, además de la elaboración de máscaras, etc. Todo esto fue posible ir documentando a través de imágenes en video y audio, con el fin de difundir más parte de lo que es nuestra cultura desde el lugar de origen, y para que maestros, alumnos y público en general conozca más de esta festividad en la Huasteca. Fortalecer nuestra cultura, difundir y crear lazos de unión e identidad es nuestra tarea. Agradezco enormemente el esfuerzo y dedicación del maestro Raúl Lerma por dar a conocer ese trabajo y apoyarnos para la realización de nuevos documentales que se estarán presentando de distintos estados. Gracias, maestro Raúl, y a todos en general que nos escuchan cada semana. Disfrutemos pues música, danza de chantolo, Día de Muertos. El chantolo, o Fiesta de los Muertos, es la celebración más importante en la Huasteca. Aunque tiene ligeras variantes de un pueblo a otro, guarda el mismo significado: recibir, celebrar y compartir con los muertos los alimentos y cosechas del año. La música y las danzas son los elementos que le dan el sazón huasteco. Por las calles de la ciudad, barrios y comunidades llega la alegría al ver danzar a los viejos. ¡Es pura mojarra frita! ¡Está fresquecito de hace 8 días nada más! Vuelve la vida, ¿no trae? Por se lo doy allá un ratito nada más. Que se disfrazan para burlarse de la muerte o para que la muerte no los haya. En las danzas participan únicamente los hombres, por respeto a los 9 meses que dura el embarazo. También, en muchos lugares,
donde siguen las antiguas tradiciones, tienen que bailar durante 7 años seguidos. En la actualidad, los preparativos para la fiesta de muertos comienzan en el mes de junio, el 24 día de San Juan y el 29 día de San Pedro y San Pablo. En muchas poblaciones aisladas se compran marranitos, guajolotes, pollos para engordarlos y que estén listos para las ofrendas. El 29 de septiembre, día de San Miguel Arcángel, se lleva a cabo la fiesta de los elotes, Chicomenzochtl, ceremonia sagrada en la que se rendía culto a Centeotl, dios del maíz y de la fertilidad, por la abundancia de maíz que cosecharon y que se utilizaría para las tortillas, pemoles, tamales, atoles para las ofrendas. Se truenan cohetes para hacer la primera convocatoria a las almas de los difuntos. El 29 de septiembre y 18 de octubre se ofrenda y recuerda a aquellos que murieron de manera violenta, por accidente o ahogados. Se acostumbra también cortar racimos de plátanos para que maduren para las fiestas. El tercer domingo de octubre se dedicaba a los rancheros, que venían de las comunidades para abastecerse para la fiesta. El domingo antes de la gran fiesta, llamada Domingo Grande, la gente lleva todo lo que necesitará para la preparación de las ofrendas. Como en el territorio huasteco se habla Tenec y náhuatl, los huastecos no pudieron pronunciar la palabra latina Santorum, que se deformó. El San, santos, cambió a Shan, y Torum, todos, cambió a Tolo, y lo llamaron Chantolo. Con la conquista espiritual, la fiesta de los muertos cambió de fecha. Se incorporó al calendario gregoriano al 1 y 2 de noviembre, días de Todos los Santos. Aunque los huastecos aceptaron el cambio, siguieron con la costumbre establecida en el calendario huasteco, que son 360 días de trabajo por un descanso de 5 días para festejar a sus muertos. Y se celebran 30, 31 de octubre, 1, 2 y 3 de noviembre. El 30 de octubre lo llaman el Día de la Flor o Día de los Arcos. La parada de los arcos y el arreglo de los altares lo deben hacer los hombres. El 31 de octubre se da la bienvenida a las almas de los niños. Se prenden veladoras y velas chicas. Se ofrendan para ellos comida sin picante. El 1 de noviembre es el Día de los Grandes o Difuntos Mayores. El 2 de noviembre, Día de la Bendición, dedicado a los fieles difuntos. El 2 y 3 de noviembre se pone una pequeña ofrenda dedicada a la ánima sola. Se hace para los difuntos que no tienen familiares que los festejen. A los 8 días de la fiesta de muertos se celebra el Ochavario, fiesta de gran importancia para diferentes poblaciones huastecas. El 30 de noviembre, Día de San Andrés, se hace la última ofrenda, la del Chantolo chiquito. Los disfrazados comienzan a danzar al compás de la música. A las 12 de la noche comienza la ceremonia de destape, donde el capitán, a nombre de todos, da gracias a Dios por haber permitido llegar a la fiesta de los muertos. El 1 de diciembre se quitan los arcos y termina la fiesta de los muertos. El Chantolo es una tradición prehispánica que se nos ha heredado. Por siglos, los conquistadores intentaron erradicar la fiesta de los muertos, pero fracasaron en su propósito. Nuestros antepasados defendieron celosamente esa tradición sagrada para su cultura. Ahora nos toca a nosotros conocer, valorar y preservar con las nuevas generaciones toda la cultura que tenemos. Conservemos nuestro Chantolo.
Hola y buen día a todos. Soy la profesora Paola Angélica Sosa Salazar, directora del colectivo cultural Los Seres Urbanos desde 2004 y directora fundadora del grupo ecologista La Promesa desde el año 2015. Desde 1993 formo parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia y desde el 2012 soy asesora educativa del Departamento de Comunicación Educativa del Museo del Templo Mayor. La llamada fiesta de Día de Muertos mexicana es parte de un conjunto de muy ricos y diversos elementos culturales que lo han elevado por derecho propio como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Esta declaración fue hecha de manera oficial y formal en el año 2008 por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, conocida como la UNESCO por sus siglas en inglés. El Día de Muertos es una celebración de más de un día y que se celebra en más de una manera y en más de un contexto. Hay celebraciones tradicionales que contienen una fuerte y estructurada ritualidad y simbolismo, que han sido preservadas con mucha fidelidad en los pueblos originarios del país y de la misma Ciudad de México. Son el resultado de la interculturación, elementos europeos que se integraron profundamente en las culturas locales. Hay celebraciones que alguna vez fueron tradicionales, pero que por su belleza y atractivo turístico se han ido convirtiendo en emblemas folclóricos que nos representan a nivel internacional. Y finalmente, hay una constante, variada y rica aportación de los sincretismos urbanos que hacen de esta fiesta un crisol de elementos coloridos, deliciosos y siempre atractivos. Es conveniente comenzar por los elementos prehispánicos que nos preceden, en especial de la cultura mexica, que nos ha dado identidad por más de 500 años. Los mexicas no solo tuvieron deidades y rumbos del mundo, también tuvieron ceremonias, altares, ofrendas, alimentos y hasta poemas dedicados a la muerte, porque la muerte era y es una parte importante de la vida. La muerte es el mecanismo que permite la renovación y la regeneración, la transformación de lo vivo. Sin muerte no es posible la vida. Hablemos de la muerte en cuestión del tiempo y cómo se conecta muerte y tiempo en los calendarios mexicas. Había un día llamado muerte o miquistli, mejor dicho, en lengua náhuatl. Los nacidos en este día eran valientes y tenían mucha suerte. Tenían la muerte de su lado, así es que nadie se atrevería a deseárselas, porque si alguien desease su muerte, ellos habrían de morir. Había una trecena llamada miquistli también, o uno muerte. Cuando la cuenta llegaba y empezaba el miquistli, se hacían rituales y oraciones al señor Tezcatlipoca, quien era el patrono de esta trecena. De hecho, los nacidos en el día miquistli tenían que ser devotos de Tezcatlipoca si querían mantener su suerte. También había una veintena llamada Tlaxochimaco, donde se empiezan a hacer ceremonias a los ancestros, y durante esta veintena las ceremonias se caracterizaban por estar llenas de flores. En la siguiente veintena se llamaba Chocohuestli. También en esa veintena se celebraban dos fiestas de muertos, Hueymicailhuitl, que es la gran fiesta, y el Micailhuitontli, que es la pequeña. En estas ceremonias también se veneraba siempre a Tezcatlipoca, pero incluso se subía a los techos y se saludaba al norte, que era un rumbo donde gobernaba y sostenía el universo Tezcatlipoca en su advocación de Yayauqui, el Tezcatlipoca negro, y eran los rumbos de Mictlantecutli también. En estas fiestas y ceremonias dedicadas a los muertos,
La gente ayunaba por 3 días mientras ofrendaban alimentos a sus muertos, que incluían huexolotl o guajolote, con el moli y también el xoloitzcuintle. Estos animalitos representan la encarnación del dios Xolotl, que representa también la inmortalidad de la vida en sí misma. El Xolotl es el dios que se transforma y nunca muere, y es una metáfora de cómo se entiende la muerte en esta cosmovisión, y por eso tenían que servirse estas viandas. También había tamales, por supuesto, y en algunas de las ceremonias durante estas veintenas se hacían figurillas antropomorfas, isomorfas, hechas con amaranto, adornadas con semillitas a manera de ojos y dientes. No precisamente calaveras, pero puede ser un antecedente de los alimentos de las calaveritas de amaranto que ahora consumimos. Los altares zompantlis son elementos de la cultura mexica que se han ido integrando en los altares culturales urbanos a medida que vamos conociendo de ellos por los hallazgos del Templo Mayor, por las publicaciones y las noticias al respecto, las investigaciones nuevas que frecuentemente nos llegan y de las cuales ahora podemos conocer físicamente. En el patio norte de la zona arqueológica del Templo Mayor podemos encontrar uno, y también sabemos que en 2015 fue descubierto el Güey Zompantli, el Gran Zompantli de Tenochtitlan, que fue hecha su base con cientos de cráneos, usándolos a manera de material constructivo, a los que había que agregar las otras decenas de cráneos que estaban atravesadas sobre pilotes y travesaños y que se exhibían en la calzada de Tlacopan. Aproximadamente el hallazgo sabemos que está en las calles, en la calle de Guatemala, entre Bolívar y Argentina, de nuestra nomenclatura contemporánea. Ahora, otro elemento de origen prehispánico mexicano es el uso de las flores llamadas cempasúchil, que proviene del náhuatl cempasúchil. Está incluso registrados desde los albores de la conquista en el libro 11 de Fray Bernardino de Sahagún, que fue escrito en Tlatelolco, en el libro de la Historia General de las Cosas de la Nueva España, y que las describe como hermosas y anchas flores amarillas y de buen olor que se cultivan regularmente. Su nombre ha sido interpretado como 20 flores. Sin embargo, esto se da porque el número 20 se dice y se decía en náhuatl Sempohuali. Sin embargo, también puede significar otra cosa, porque la etimología de Sempohuali viene de uno, sen o sem, y pohuali, cuenta. Así es que otra posible interpretación es la flor de una cuenta. Y esto podría relacionarlo con las ceremonias funerarias y mortuorias, ya que alude a un ciclo que se cierra. Otra flor que incluso fue mucho más usada que el cempasúchil y que aún está presente en las ofrendas y ha sido descubierta en varias ofrendas del Templo Mayor, es una florecita también amarilla llamada yautli, que ha trascendido con el nombre de pericón y que aún es muy usado en comunidades indígenas y campesinas del México contemporáneo. Otro elemento que ha aparecido en los nuevos altares culturales urbanos en la Ciudad de México sobre todo es la organización de sus altares en 3 niveles, y que muy seguramente aluden al conocimiento que ahora se tiene de las ofrendas funerarias encontradas en el Templo Mayor, como la ofrenda 17 que se exhibe en la sala 2 del museo, y que aluden al mar, la superficie terrestre y el cielo, en estos 3 niveles con los que se entiende la existencia.
aunque también están presentes en otras varias ofrendas como la número 10, la 14, la 34, la 37, la 39 y la 44, donde hacen alusión directa a estos 3 niveles de vida: el inframundo, o más bien el mar, el agua, la superficie terrestre y el cielo, donde habitan Tlaloc y Xiuhtecuhtli. Y por último, no podemos dejar de nombrar esta creencia prehispánica que ha llegado hasta nuestros días de manera tradicional y de manera cultural, ambas coexistiendo, y es la creencia de que un perrito, antes Xoloitzcuintle, ahora cualquier perrito, nos va a acompañar a la existencia más allá del umbral de la vida, y nos va a acompañar hacia la casa de los muertos, al cielo o al lugar del eterno reposo, y que obviamente tiene unas profundas raíces prehispánicas, porque era el compañerito que nos llevaba a los 9 niveles del Mictlán. Para el siglo XVI, tras la conquista, los elementos europeos se agregan por medio de los frailes agustinos y franciscanos, y de Europa llegan las celebraciones llamadas Todos los Santos y Fieles Difuntos, celebrados el día 1 y 2 de noviembre. El 1 de noviembre era para todos aquellos difuntos que ya gozaban de la vida eterna en la presencia de un Dios Padre y que habían superado el Santo Purgatorio. Esta celebración se extendió aproximadamente en el siglo X y se extendió para celebrar a todos los fieles difuntos, aunque no hayan alcanzado la gloria eterna, pero que hayan fallecido creyendo en Jesucristo. Los misioneros franciscanos y agustinos supieron, por sus trabajos de recopilación con informantes, en un trabajo que se puede clasificar de antropológico, supieron de estos antiguos rituales prehispánicos dedicados a la muerte, y poco a poco lo empataron con las celebraciones cristianas, que agregaron a estos antiguos rituales los rezos religiosos católicos, las velas y veladoras, los nuevos alimentos ofrecidos en el espacio doméstico a los difuntos bajo la creencia que venían a visitar para convivir con los vivos por esos días especiales, los altares domésticos y las visitas a los panteones. Este proceso fue creando, más que un sincretismo que significa simulación, fue creando una inculturación, es decir, una verdadera y profunda incorporación de estos nuevos elementos a las viejas costumbres, lo que ha permitido, por su naturaleza orgánica y tradicional y profunda, que prevalezca arraigada en el pueblo, en los pueblos originarios, indígenas y campesinos de México por más de 5 siglos, y esta inculturación, repito, es profunda, por lo que merece respeto y tolerancia de todos nosotros. El siglo XVII va a ser clave para la expansión evangélica y de nuevas conquistas territoriales europeas, españolas, que generaron poco a poco cierta homogeneidad cultural respecto a la celebración de los fieles difuntos y todos santos, y conmemorar a los muertos a lo largo de todo el territorio del Reino de la Nueva España y los territorios conectados al Reino de la Nueva España, y no tanto, o mucho menos, con los territorios que se conocieron en su momento como Virreinato de la Nueva España, ya que no son los mismos. Es decir, la Nueva España terminaría extendiéndose tanto como de la Alta California hasta Costa Rica y de Filipinas a Cuba, por lo que la homogeneidad se generó más bien en todos los territorios que tenían una vinculación directa con el Reino de la Nueva España. Que estaríamos hablando que tenía como capital la Ciudad de México.
Es aquí donde vamos a generar esta fuente de influencia cultural más importante. Esta homogeneidad será la base temprana que permitiría con el tiempo y un par de siglos crear una fiesta de muertos en todo el territorio que ahora llamamos México. A partir de 1750 se tiene el registro de que el populacho de la Ciudad de México, conformado por comerciantes ambulantes, campesinos e indígenas, crearon para sí mismos una celebración y fiesta de muertos propia en la Plaza Mayor, en los alrededores del elegante mercado del Parián y otras plazas aledañas. En estas fiestas se comenzaron a vender huesos hechos de pasta de azúcar y almendra en forma de huesos y calaveras. Y pronto esto fue copiado por las monjas de los conventos circundantes del centro de la Ciudad de México. Esta fiesta popular se fue llenando de tantos elementos y simbolismos propios que había decenas de miniaturas de tumbas, calacas de alfeñiques, figuritas de perros y borregos, platillos especiales, danzas y música especiales, juguetes mortuorios para los altares domésticos. Creó tal éxito económico y bullicio que fue motivo de grandes concentraciones de público y de grandes intereses que permitieron su continuidad por el beneficio financiero que representaba a la Ciudad de México. Con el tiempo, muy corto tiempo, se creó un paseo tan popular que tuvo que moverse a la Alameda porque ya no se podía contener en la Plaza Mayor. Y bueno, con el paso de los tiempos terminó celebrándose en ambas plazas. Ahí fueron aportando campesinos e indígenas sus artesanías y su gastronomía, pues ahí confluían para vender en las fiestas de Día de Muertos. Estas ceremonias, estas fiestas, hacen que sucediera algo único, la mezcla de clases sociales que sin reparo celebraban este 1 y 2 de noviembre y que causó extrañeza y escándalo en la iglesia y en varios visitantes extranjeros, pero que terminó seduciendo a muchos extranjeros y también a muchos clérigos, como hasta hoy. El flujo económico que generaban estas fiestas de muertos populares hizo que las clases más pudientes de la ciudad quisieran privatizarla. En el Porfiriato prohibieron la presencia en algún momento dado de los ambulantes para crear una feria comercial formal con espectáculos de alta cultura como óperas y obras de teatro, por las que se cobraba costosos boletos. El fracaso fue total y no tuvieron otra que regresar a los vendedores ambulantes y restablecer la celebración popular en donde nuevamente tuvieron acceso todas las clases sociales a una sola vez durante estas fechas. En esta etapa de transición entre el México virreinal y el México independiente y esta serie de batallas que esta joven nación tuvo que lidiar, se crearon nuevas maneras de celebrar la muerte que estaba tan presente y ha estado tan presente en la historia de México, que en 1849, poco después de la intervención norteamericana, por ejemplo, el diario socialista de Guadalajara publicó por primera vez una nueva forma de celebrar la muerte a través de pequeñas creaciones literarias que en forma poética y con sarcasmo y gracia anunciaban que la calaca venía a buscar a alguien. A estos pequeños versos se les llamó calaveritas o calaveritas literarias y se volvieron muy populares. Durante el siglo XVIII, poco a poco, comunidades indígenas y campesinas
empezaron a conmemorar a los niños muertos o los muertos chiquitos en lugar de a todos los santos, pues la muerte en el mundo prehispánico nunca concibió un purgatorio en el que se pudiera trascender al cielo, pero sí tenía una especie de limbo con el cual compararlo. Este limbo era el lugar a donde iban temporalmente los niños muertos para alimentarse de un árbol de mamas llenas de leche, al cual llamaban chichicauco, o el árbol que amamanta. A lo largo del siglo XVII y XVIII se difundió también poco a poco la costumbre de venerar las reliquias, refiriéndose a esto con huesos o restos óseos, huesos de los santos y beatos acumulados y exhibidos en varias iglesias de las urbes de México, y que se exhibían el día 1 y 2 de noviembre en las misas. Estos eventos eran elitistas y se volvieron muy populares y generaban tanta asistencia como grandes recompensas monetarias por medio de las limosnas, por lo que más de una iglesia importante, urbana, reclamaba tener las más reales, benditas y verdaderas reliquias. Es por demás decir que a estos eventos religiosos se les tenía prohibidísima la entrada, absolutamente prohibida la entrada a gente pobre, campesina o indígena. Siglo XIX, nuevos elementos aparecieron en el paseo y feria popular de muertos en el corazón de la Ciudad de México. Provenientes de Huixcolotla, Puebla, los diestros artesanos crearon diseños sobre los papeles que envolvían las mercancías que compraban en las tiendas de raya de las haciendas donde eran campesinos. Estos diseños llegaron a adornar poco a poco las calles, los barrios y las casas de la ciudad. Sin embargo, fue hasta 1930 que esta costumbre tuvo una enorme popularidad en pueblos campesinos de Tlaxcala, de toda Puebla, de Hidalgo, de San Luis Potosí. Otra tradición que se incorpora en el siglo XIX y que ha prevalecido hasta nuestros días es la representación de la obra trágica de Don Juan Tenorio, escrita por el español José Zorrilla, y que llegara a México el mismo año en que se estrenó en España. Se estrenó en el contexto de la Fiesta de Muertos, que lo mismo se había creado por las culturas populares, pero que también había creado espectáculos de todo nivel, desde callejeros hasta de alta cultura, y es así que se exhibe dentro de este contexto de alta cultura en el mismísimo Teatro Nacional en 1844 también, al igual que en España. No tardó la cultura popular que rodeaba el centro de la Ciudad de México en apropiarse de esta obra a través de innumerables adaptaciones chuscas, donde aprovecharon para representar a políticos de la época como personajes del drama para poder hacer crítica y burla de los mismos. Fue tal el éxito popular y elitista de la obra que José Zorrilla llega a México en 1855 y se establecería aquí por 11 años, siendo hasta el mismísimo Maximiliano I de México lo invitó personalmente a representar la obra en el Palacio Nacional en noviembre de 1866. En 1898, pocos años después de llegar esta tecnología de los hermanos Lumière, de las cámaras cinematográficas, Salvador Toscano va a crear su primera película con el tema de Don Juan Tenorio. Y desde 1861,
es que se establece la tradición de representar cada año en esta temporada la obra de Don Juan Tenorio y sus múltiples adaptaciones para todo público. Otra aportación cultural derivada del Día de Muertos son las fiestas folclóricas, es decir, fiestas tradicionales que se volvieron folclor o, lo que es lo mismo, una oferta turística con profundas raíces culturales, como es el caso de la fiesta de Todos Santos y Fieles Difuntos en Pátzcuaro, Michoacán, y en la Ciudad de México tenemos un ejemplo como San Andrés Mixquic en Tláhuac. Y aunque al convertirse en folclor pierde mucho de su esencia y su vinculación directa entre la población que lo crea y su cosmovisión, también es cierto que el folclorismo es un fenómeno que ha permitido la proyección de México hacia el mundo, compartiendo de esta manera su legado con el resto de la humanidad como patrimonio de la humanidad. A los folclorismos del Día de Muertos se han agregado productos turísticos muy importantes, eventos de mucho atractivo y colorido como el gran desfile internacional del Día de Muertos de la Ciudad de México, que se organiza en los últimos años a partir de la filmación de la película James Bond. Y el ya tradicional desfile de alebrijes monumentales, también en el contexto del Día de Muertos, con más de una década de existencia y que además promueve la preservación y difunde la hermosa tradición mexicana por excelencia que es la cartonería, y que tanto ha abonado a esta belleza de tradiciones, la cartonería con la fabricación ya tradicional de catrinas y de calacas por muchas décadas. Y también hay que agregar la mega ofrenda de muertos en el Zócalo capitalino, que empezó a volverse muy popular a partir de los años 90 y que pues yo fui testigo y participante de esas primeras grandes ofrendas con fines turísticos. Sin duda, otra aportación muy importante ha sido la representación de La Llorona, tanto en escenarios teatrales, plazas públicas y de manera muy especial en Xochimilco, y que conforma una nueva tradición del siglo XX y XXI, que sin duda recupera y preserva una vieja leyenda mexicana por todos conocida, incluso a nivel internacional, desde la producción cultural tanto oficial como independiente y colectiva. Otra práctica que se ha sumado a partir de los años 80 como resultado de una enorme y creciente vinculación cultural con los Estados Unidos y por el enorme flujo de ida y vuelta de trabajadores migrantes, además de los tratados comerciales que se firman en esta década y que permitieron una mayor y mejor distribución de filmes de terror en los cinemas mexicanos, creó una práctica de celebración de noche de Halloween que tanto ha mortificado a la gente mayor e intelectuales puristas, pero que ha llegado para quedarse con enormes influencias mexicanas, donde se mezclan, es cierto, personajes cinematográficos y de otras tradiciones norteamericanas y europeas, con una enorme cantidad de personas que aprovechan para convertirse en las Catrinas de José Posadas y Diego Rivera. Esta manifestación surge de manera orgánica, por lo que, a pesar de toda crítica e intento por abatirlo, ha llegado a incorporarse a las celebraciones de muertos mexicanas y a las que se le agrega la muy mexicana práctica de pedir calaverita, que nació también alguna vez en el centro histórico de la Ciudad de México entre los siglos XVIII y XIX. Finalmente, y a manera de reflexión última, podemos ver ya que la celebración del Día de Muertos mexicana es un crisol de elementos culturales
de muy diversos orígenes, en donde conviven prácticas tradicionales que incorporaron elementos católicos a sus prácticas mexicanas ancestrales por medio de una inculturación lenta y profunda que no califica de sincretismo, sino de una incorporación aún más profunda. Vimos también la enorme aportación de la cultura popular y la influencia que generó a partir de la apropiación de prácticas religiosas elitistas y cómo este espíritu popular ha ido sumando y enriqueciendo esta fiesta. También hemos dado cuenta del papel que ha tenido el folclore en la promoción turística y la difusión de nuestra riqueza cultural para el mundo. Y por último, hemos aprendido que nuestra fiesta de muertos es un conjunto de celebraciones donde todos los Méxicos tienen cabida y validez, en especial si practicamos la tolerancia y el respeto. Espero que les haya gustado, fue un gusto enorme y les mando un saludo y un abrazo a todos.